Cuando leemos en los libros históricos la lista de los valientes, de los amigos de David, de los que siempre estuvieron con él, incluso desde antes de ser el rey de Israel, encontramos a Urías, eteo, el único que era extranjero, pero la persona que demostró un honor y una lealtad absolutamente extraordinaria. Y un detalle importantísimo que vamos a ver solamente en un minuto, cómo Dios premia ese honor de Urías. Yo creo que casi todos conocéis la historia. David, en un momento en que todos habían ido a la guerra, él se quedó en casa y vio a Betsabé, la vio bañándose, la deseó, la trajo a su casa porque era el rey, tenía derecho sobre todas las personas y se acostó con ella. Y después hizo venir a Urías, quien era su marido, para que fuera a su casa, porque descubrió que Betsabé, fruto de su unión, había quedado embarazada. La verdad es que todo el plan de David es un plan maquiavélico, revela un poco de la crueldad que las personas tenemos dentro. Primero porque se había acostado con la mujer de uno de sus mejores amigos. Y en segundo lugar porque lo manda a traer a casa y le dice que vaya a dormir con su mujer para ocultar su pecado. La respuesta de Urías es impresionante. Él dice, el arca del pacto, es decir, lo que era la representación de la presencia de Dios, está en tiendas, Israel está en tiendas, su ejército está durmiendo en tiendas. ¿Cómo voy a ir yo a dormir a mi casa?, le dice a David. Con lo cual estaba señalando no solo su propia lealtad, sino también estaba señalando el pecado de David. Como él se había quedado, y no solamente se había quedado, sino que había urdido un plan para satisfacer su propia ambición, para satisfacer su propio placer. Es curioso que Urías no va a su casa, se queda a la puerta y al día siguiente, cuando David lo sabe, le emborracha, le obliga a beber para ver si así, perdiendo su capacidad, puede ir a su casa y acostarse con su mujer. Y lo que me impresiona es que Urías ni borracho desobedece al Señor, sino que se queda a la puerta de casa una vez más. Como David ve que no puede engañar a su amigo, y es curioso incluso este lenguaje, pero era así, David lo manda a asesinar, lo manda a matar, a uno de los mejores amigos que tenía. Y la verdad es que a veces nos entristecen muchas de las historias de la Biblia porque nos muestran lo que somos nosotros realmente, hasta dónde podemos llegar, incluso en contra de nuestros propios amigos, sencillamente por satisfacer pues, alguna necesidad, algún placer, o sencillamente por ser nosotros más importantes que ellos. Pero ¿sabes cuál es el final de la historia? Urías fue asesinado, el mismo rey lo puso al frente de la batalla para que fuera asesinado. Después David se quedó con su mujer, con Betsabé, aparentemente nada sucedió, pero todos sabéis que sí, que pagó por lo que había hecho, porque Dios no podía permitir pasar por alto una traición tan grande. Pero cuando en el libro de Mateo se habla de la ascendencia del Señor Jesús, nos dice que Salomón nació de la que era la mujer de Urías eteo. Es decir, a quien menciona es a Urías, al héroe delante de Dios. Dios quiso que su hijo descendiera de alguien que había demostrado esa lealtad. Y realmente es la única persona en toda la genealogía que no interviene en el nacimiento del siguiente, porque Urías había fallecido y Salomón era hijo de David y Betsabé, pero para Dios eso no era lo más importante. Lo más importante es que el ascendiente de su propio hijo, del Señor Jesús, era un hombre de lealtad, de honor. Era Urías eteo, que Salomón había nacido de la que era la mujer de Urías. Esos son los héroes de Dios. No importan las circunstancias que vivamos, o incluso las injusticias que a veces vivamos, Dios tiene la última palabra. Y a Dios le encantó que su hijo descendiese de un héroe como Urías, de un hombre de una lealtad y un valor impresionantes.